Hoy lo vamos a hacer precisamente con el secretario general de OPC España, con Luis Gandiaga. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos. Hoy vamos a hablar del segmento MAIS, vamos a hablar de esa recuperación del sector turístico en otro de los subsectores fundamentales para el turismo, para este motor de la economía, pero sobre todo uno de los grandes sectores rentables del sector turístico para destinos, para empresas, para hoteles, para todos los subsectores del sector turístico. Pues solamente hablar de ello ya es una celebración, porque habitualmente no se hace en ningún medio de comunicación y por lo tanto, para empezar os doy la enhorabuena de tener en cuenta el hermano pequeño del turismo, ¿no? Como nosotros nos queremos llamar, y luego hablaremos de cifras y de lo que aporta este sector al mundo del turismo y a España en general. Venga, pues a ver si entre todos lo hacemos hermano grande o al menos hermano mayor, ¿no? ¿Te parece? Hermano mayor. Hoy le vamos a dar voz precisamente al secretario general, como digo, de OPC España para hablar de todo esto, pero dejadme que también en este momento presente a nuestros tertulianos, a los que hoy me van a acompañar aquí en Miradas Viajeras en Movistar Plus, en Miradas Viajeras Magazine. Felipe Alonso, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, bien, bien. Me sumo a tu homenaje a nuestros queridos compañeros que lo están pasando mal, pero que están cumpliendo como tienen que cumplir, que es informarnos de lo que realmente está pasando, ¿no? Hay que tener un recuerdo a Ucrania. Y respecto a lo que acabas de comentar del hermano pequeño, yo creo que no es hermano pequeño. Yo creo que es un hermano que se está posicionando muy bien. Lo que pasa es que es un hermano que ha sufrido con la pandemia bastante más que otros hermanos de Ha sufrido turismo. Muchísimo, sí señor. Así que ha sido uno de los grandes yo creo que ha damnificados. sido, sí, porque además hay también, por ejemplo, hay una cosa que está afectada con ello, que es el servicio discrecional de autobuses también, que quieras que no, le ha afectado mucho. Con lo cual yo creo que de hermano pequeño, poco. Y hoteles y palacios de Claro, congresos y todo servicios el de restauración y de catering y guías turísticos, es decir, todos los subsectores que conforman precisamente el subsector MAIS. Fíjate si tenemos cosas que hablar y temas que abordar, que quiero hablar luego con Luis. Pero dejadme que también presente a Jesús Menéndez. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Fernando. Bueno, pues aquí viendo la evolución de esta guerra que está afectando, sobre todo en las ocupaciones de los hoteles, en los viajes, en las cancelaciones. Ha caído en las últimas 3 semanas casi un 30% las reservas y un poco pues con esa preocupación que a ver si bueno, vuelven los nuevos tiempos. Mira, fíjate, me pones a veces, voy a ir contra ti, hombre. Siempre sabéis que aquí nos gusta construir, que nos gusta ser positivos y además que es verdad que cada vez que hablamos en Miradas Viajeras, como dicen algunos compañeros, sube el pan, es decir, que cada vez que hacemos una previsión se produce. Con lo cual, sí, es verdad que han caído algunas reservas por este conflicto, pero también es verdad que este año va a seguir siendo el año de la recuperación y el año en el que el turismo en España va a seguir creciendo, porque el turismo en España va a seguir reforzándose y, por lo tanto, es verdad que también la tendencia del sector turístico va a ir mucho a la última hora, ¿no? Pero vamos a tener muy buenas perspectivas. Sí, hay muy buenas noticias. Ha abierto esta semana todo lo que es ese veto que tenían de viajar los ingleses, que es uno de los principales mercados a nivel español, y ya pueden viajar libremente a España, con lo cual va a haber una gran recuperación, sobre todo en destinos de playa. Gran Bretaña, Alemania, Francia son los destinos emisores más importantes hacia España, emisores maduros que ahora mismo ya no tienen restricciones y por lo tanto luego lo hablaremos en las noticias. Por lo tanto estoy convencido que vamos a recibir a muchísimos viajeros. Claro, aquí lo que siempre planteo, vamos a intentar que hagamos una buena estrategia de comunicación y de promoción de interior, porque siempre al final el 80% de esos 86 millones de visitantes que tuvimos en el año 19 se quedaron en nuestras costas. España es mucho más diverso que todo eso y es el único país del mundo que tiene todos los subsectores del sector turístico, que puede ofrecer a todos los viajeros cualquier posibilidad para colmar sus expectativas y sobre todo sus sueños y sus ilusiones. Seamos capaces de trabajar todos unidos, las comunidades autónomas en las que están las competencias de turismo designadas, pero seamos capaces de tener un objetivo común, de luchar todos juntos y de trabajar para que podamos potenciar todo nuestro territorio. Marianela Olivares, también buenas tardes. Aquí. De nuevo ya. Buenas tardes, escuchando Ya te echaba yo de menos. Yo también. A mí. A todos, a ti en especial, pero a todos. Y con muchas ganas de escuchar hoy a Luis, porque claro, tenemos un gran desafío. En este momento que necesitamos de la comunicación, el fomentar, el poder trasladar no solo las fortalezas de España, sino también todo lo que podemos hacer a nivel profesional. Creo que MAIS
tiene mucho que decir, o sea que estoy ansiosa de escuchar a Luis hoy. Pues si te parece vamos a comenzar, porque precisamente acabas de lanzar el anzuelo. Comunicación. Luis, algunos de los retos a los que se enfrenta el sector maíz en esta última 34 edición del Congreso de OPC España, que creo que habéis celebrado en Santander, quiero recordar. Habéis hablado de cosas muy importantes como la sostenibilidad, la accesibilidad, los retos de futuro, y otra de las cosas es la comunicación y la promoción de los destinos como referentes a la hora de albergar estos eventos. Sí, evidentemente hemos hablado de esto, hemos hablado de accesibilidad, hemos hablado de la sostenibilidad, no solamente desde el punto de vista económico, sino también social. Y algo muy importante, nuestro mercado doméstico no es España, es Europa. Efectivamente. Y esto nos ha afectado muchísimo más porque la conectividad, como bien sabéis, ha estado totalmente parada y ha afectado al número de congresos o eventos que ha habido en el sector en los últimos 2 años. Desgraciadamente la pandemia nos ha parado, fuimos los primeros que paramos, hemos sido los últimos en empezar, y digo empezar porque todavía no hay consistencia, y ahora otra vez que con esta guerra de Ucrania nos ha vuelto a parar porque está empezando a haber otra vez cancelaciones. Hace 2 semanas precisamente aquí hacíamos una reflexión sobre cómo iba a afrontar, no, hace 3 semanas ya, lo dice la hemeroteca, hace 3 semanas hicimos una reflexión sobre lo que iba a suponer este conflicto en Ucrania para el sector turístico español. Hablaba yo precisamente de que el segmento maíz, el segmento de cruceros, el segmento hotelero se iba a ver muy resquebrajado, que iba a haber evidentemente una subida generalizada de precios. El viernes pasado hablaba del incremento de los billetes aéreos. Claro, todo eso redunda directamente en el comportamiento de todos aquellos que tienen que contratar y organizar un evento, sea donde sea. Y efectivamente Europa es nuestro mercado principal, para España digo, y esto nos va a afectar directamente si no somos capaces de generar nuevas oportunidades, de reinventarnos y obviamente de utilizar la digitalización, que es otro de los grandes retos del sector, ¿no? Hombre, evidentemente, durante los 2 años de pandemia lo que ha hecho es avanzar el sector en 5 años. Todo aquello que durante mucho tiempo decíamos que teníamos que transformarnos digitalmente iba poquito a poco, y los 2 años de pandemia avanzamos casi 10 años en lo que hubiéramos tardado en hacerlo. Pero un evento es presencial. Y nosotros defendemos la presencialidad. Sin un evento, el evento no solamente es una transferencia de conocimiento, el lanzamiento de un producto o el lanzamiento de una marca, sino también es networking. Y nada como esto es mucho mejor que tener ahora mismo a 5 personas viéndonos en una pantalla. Esto no se puede cambiar. Evidentemente hay cosas de la digitalización que se van a quedar, que le van a aportar valor al sector, pero que serán un complemento de lo que es el evento en sí mismo. Siempre defenderemos la presencialidad. Yo siempre he defendido también precisamente esto, lo hablaba con David Gossein, el director de comercial y marketing de Marriott, Madrid Marriott Auditorium, y precisamente él también está en esa línea de la presencialidad. Yo pienso que la humanización, las relaciones, el vernos las caras, el podernos tocar, el poder hablar, que es muy propio nuestro también, fortalece además el segmento maíz y fortalece las relaciones interprofesionales, ¿no? Pero sin embargo ahora estamos en una situación en la que se defienden los eventos híbridos, ¿no? Lo presencial y lo digital. ¿Cómo lo veis vosotros? Bien, se defienden, pero como estoy diciendo, para mí lo digital no deja de ser una complementariedad para poder llegar a destinos que de otra forma probablemente tampoco llegabas antes. Está claro que tú durante 2 días y medio no puedes mantener a una persona en pantalla. O generas unos buenos contenidos, o si no, quien está durante 2 días y medio viendo una pantalla un congreso en el que no hay bidireccionalidad. Eso nos está obligando a cambiar los contenidos, en el que decimos que el contenido antes era el rey y ahora el contenido es lo audiovisual. Y si no somos capaces de transformar esa parte del contenido a lo audiovisual, difícilmente vamos a poder captar a esa gente que está en la parte digital. Seguiremos emitiendo principalmente la parte presencial. Lo que pasa es que hay muchas corrientes que dicen también que evidentemente la digitalización ahorra costes. Esto va en contra evidentemente de vosotros, pero sin embargo va muy a favor de los costes de empresa. ¿Cómo lo ves tú? No, estoy totalmente desacuerdo en esto. La digitalización no es hacer un Zoom o hacer un Teams, que es lo que empezó en pandemia. En pandemia todo el mundo pensaba, y los clientes decían, bueno, lo hago a través de Zoom, lo hago a través de Teams y me estoy ahorrando. Si nos damos cuenta y hacemos ahora mismo un desglose de los servicios que se necesitan para hacer un evento, del tipo que sea, un lanzamiento de un producto, me da lo mismo que sea un congreso, me da lo mismo que sea una convención, que sea un incentivo, la mayoría de los costes siguen siendo los mismos. Y si queremos ser creativos, algunos de los que presencialmente se hacen y virtualmente no se hacen, como pueda ser el catering o pueda ser la localización, también pueden existir, porque tenemos que ser, como tú bien decías antes, creativos. Si yo quiero de alguna forma sorprender, igual yo tengo que enviar un catering a tu casa. Si yo quiero sorprender, el plató de televisión desde el que hago el evento tiene que ser un plató de televisión como este y no un croma.
mal hecho. Con lo cual, eso de digitalización es igual a menor coste, no es cierto. Luis, entonces, ¿hasta dónde va a llegar la digitalización en el segmento maíz a día de hoy? Va a llegar a ser, como decía antes, el complemento a ir a destinos en los que la gente no se va a poder desplazar. Sobre todo, uno, por costes, dos, por situaciones coyunturales como pueda ser pandemia en unos casos, guerras en otros, y tres, en este caso, gente que por circunstancias especiales sus situaciones presupuestarias no se lo permiten. Hemos hablado también de la accesibilidad y hemos hablado también de la sostenibilidad. De hecho, ha sido el primer término al que te has referido y me hace especial ilusión en que habléis de sostenibilidad social, porque todo el mundo tiene la sostenibilidad como el respeto al medio ambiente, y la sostenibilidad social significa el incrementar, evidentemente, y en potenciar territorios que tienen oportunidades de negocio, tienen oportunidades de crecimiento y no se está haciendo. Dentro de esa sostenibilidad social, evidentemente, entra también el apostar por territorios, que lo habéis hablado en el Congreso, en este 34 Congreso que habéis celebrado en Santander, y que empieza a ser muy importante para diversificar también el segmento maíz y potenciar otras oportunidades de negocio. Está claro, es decir, cuando hablamos de sostenibilidad tenemos la mala costumbre de hablar de la parte medioambiental, que evidentemente existe y que hay que hacerla, y además en un sector como el nuestro es muy importante porque utilizamos mucha mercancía que realmente hay que intentar reciclar o no utilizar, pero la sostenibilidad social no deja de ser la cohesión de territorios. Y en esa cohesión de territorios estamos acostumbrados a las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla, Málaga, etcétera. Pero existen territorios donde se pueden hacer cantidad de eventos, porque no nos olvidemos, la sigla del maíz, mucha gente todavía no la conoce, que esa es quizá por donde deberíamos empezar, ¿no? ¿Qué es maíz? ¿No? Y cuando hablamos de meetings, hablamos de convenciones, hablamos de incentivos o hablamos de ferias, el mundo del incentivo se puede producir en cualquier lugar. El otro día leía en un periódico nacional de que un pueblo abandonado se ha convertido en un gran pueblo de incentivos. Con lo cual no pensemos en las 50 ciudades más importantes que en este caso puede controlar lo que es el Spain Convention Bureau, sino que España en sí mismo tiene muchas ciudades y pueblos y territorios que se pueden convertir en un pueblo de incentivos, en un pueblo de localizaciones para audiovisual, se pueden convertir en convenciones de empresas, y eso es lo que hay que trabajar, la sostenibilidad del territorio, que será una cohesión social y será una cohesión vertebradora de lo que es España. Y trabajar muchísimo la comunicación y la formación, porque no tiene nada que ver una convención con un incentivo. Es decir, que toda la terminología tendríamos que explicarla bien de cara al sector para que todo el mundo entienda lo que es cada cosa. Eso, evidentemente, requiere, como decía antes Marianela, de una gran estrategia de comunicación que yo creo que ha adolecido el sector del maíz durante muchísimo tiempo, y también de la formación, un aspecto que creo que es un gran reto que tenéis de futuro. Voy a empezar por esto último. Tenemos un grave problema en el mundo de la formación y el talento. Y le teníamos antes de la pandemia y ahora le tenemos más. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, cuando empezó el COVID, lo primero que paramos fuimos nosotros. Y los últimos en empezar hemos sido nosotros. Sí, pero ha habido 2 años para formar a la gente, ¿eh? Pero ha habido 2 años para que la gente se fuera a otros sectores. En los que el estilo de vida es diferente, aunque haya salarios más bajos, y que han dicho que no quieren volver al sector. Y esto nos genera un problema de búsqueda ya no de talento, sino búsqueda de personal. Y a partir de ahí, como bien ha dicho, a ese personal dotarle de talento. Y eso no es que hemos perdido 2 años, llevamos perdiendo muchos años porque no existe una formación reglada sobre esto. ¿Y qué se puede hacer? En escuelas privadas existen tal, pero lo que no hay una concienciación desde la administración pública en que esto es una profesión. Y no puede ser que haya grados de turismo a nivel nacional que no exista prácticamente más de 5, 6 u 8 horas de lo que es el turismo maíz, con lo cual salen de las carreras con un 50% de sus salidas profesionales sin ni siquiera conocer que existe el sector. Ya no digo qué profesiones, sino sin ni siquiera conocerlo. Y esto es un grave problema que tenemos en España. Con lo cual, si tenemos problemas en la formación reglada, ¿cómo no vamos a tener problemas en la comunicación? ¿Cómo resolvemos lo de la formación? La formación hay dos temas. Uno, la administración pública se tiene que poner las pilas en este aspecto, y para eso tiene que existir un reconocimiento del sector. Si no es capaz de medir el impacto económico que este sector genera, que estamos hablando de entre 12 13 mil millones de euros. 12, 13 mil millones de euros al año. Al año,
que supone un 12 o un 13% del PIB del turismo nacional, además con un valor añadido completamente diferente al del turismo nacional, porque estamos hablando de que la compra media de una persona que asiste a una convención puede estar en torno a 280 euros, 300 euros día persona, con lo cual su poder adquisitivo es medio alto y además tiene unos beneficios indirectos e inducidos muchísimo mayores que el turismo vacacional, porque está medido que el 70% de las personas que van a un destino para hacer un congreso, en el plazo de 3 o 4 años vuelven a ese destino, con lo cual no solamente estamos hablando del ingreso directo, sino de una promoción en sí mismo, y eso tiene un valor intangible que tampoco está medido. Os voy a preguntar ahora precisamente por la formación, precisamente Marianela, que es experta en ello, y por lo tanto, ¿cuál es vuestra opinión a los tres tertulianos? Pero dejadme antes que haga una última pregunta a Luis. La modernización de las instalaciones es otro tema que yo creo que es importante dentro de los retos del sector. Se ha producido en algunos casos, queda todavía mucho por hacer, pero será un elemento clave, ¿no?, para poder ofrecer de cara al segmento MICE, tanto congresos como eventos como incentivos, la posibilidad de, primero, poderlos hacer tecnológicamente a la vanguardia de lo que se está pidiendo. Segundo, hacer espacios mucho más seguros, que lógicamente hay que buscar esa posibilidad, ¿no?, que ahora el que viene a un congreso va buscando seguridad y salud. Y en tercer lugar, poder tener todos los recursos para que sea un éxito y poder competir, claro. Yo creo que más que la modernización es que cada territorio tenga aquello que pueda abarcar. En este país hemos hecho muchos aeropuertos, hemos hecho muchos palacios de congresos, hemos hecho muchos recintos feriales que ahora están vacíos. Es verdad que hay que dotarlos de la digitalización, pero para mí más importante es que cada territorio tenga las infraestructuras necesarias para aquello en lo que puede competir. Lo que no puede ser es que haya aeropuertos en todas las ciudades y que haya palacios de congresos de 5.000 personas cuando tienes plazas hoteleras de 500. Es imposible que se pueda producir un congreso ahí y, sin embargo, podría ser una ciudad extraordinaria para un incentivo. Y todo el mundo queremos tener de todo y es el momento de racionalizar a qué me dedico, en qué me especializo y ese territorio seguro que tendrá. Y España en ese aspecto es diverso, es plural y tiene muchas capacidades para poder especializarse. Habría que dotarles desde luego de alma y de contenido, que es lo que de verdad hace falta precisamente en todas esas infraestructuras que tenemos diseminadas por España, en las que se ha invertido un montón de dinero que ya se podía haber hecho de otra manera y además haberlo hecho racionalmente, que hubiera sido bastante mejor para todos. Bueno, en fin, hoy tengo el día un poco crítico. Marianela. Bueno, pero yo no podía estar más de acuerdo en lo que acaba de comentar Luis. Es verdad que en realidad absolutamente dentro de todo el sector en general hay que dar un enfoque a nivel formación y a nivel contenidos. En este sentido hablaba la semana pasada con la directora del Servicio Público de Empleo y ellos en este momento también tienen ya la visión de salir a buscar. Está claro que las empresas, las asociaciones, las fundaciones vamos a tener que empezar a presentar y creo que en este sentido vuestro subsector puede llegar a ser un punto clave para que podamos acercar justamente lo que necesitamos muchas veces, nuevas profesiones y nuevos enfoques. Cuando yo pienso en MICE, pienso precisamente que puede ser uno de los ejes importantísimos para sensibilizar a la sociedad y estoy muy de acuerdo contigo en el sentido de no necesitamos la digitalización que impere dentro del MICE como la parte esencial, sino como el complemento para poder llegar. A nivel formación se han planteado y están trabajando con universidades y demás para poder implementar y acrecentar este contenido y para poder justamente, yo lo hacía la semana pasada llevándolo desde el punto de vista de recursos humanos en el sector, pero desde vuestro sitio y desde tu puesto, ¿han planteado justamente hacer nuevos contenidos para que los jóvenes empiecen a conocer? Sí, hemos trabajado y de hecho estamos trabajando con el INCUAN para que por lo menos haya certificaciones profesionales del sector. Se ha conseguido que ya haya un técnico, en este caso en eventos corporativos, que haya técnicos en el ámbito de lo que es los servicios de recursos humanos dentro del sector, todo lo que son azafatas, azafatos, toda la parte de running y compañía, pero no existe de alguna forma lo que es la formación completa como existe en cualquier otra carrera o formación, ¿no? Y eso es un problema grave, porque al final creo que no existe, quizás un atrevimiento por mi parte de esta afirmación, no existe una profesión en la que haya tanta transversalidad de necesidades de perfiles profesionales. Habla de digitalización. ¿Cuántos componentes se necesitan en una digitalización?
Hablamos de catering, hablamos de transporte, hablamos de hotelería, de restauración, guías, los palacios, taxis, transportes, transfer, compras, y sin embargo no existe la profesión como tal. Efectivamente. Y ya no hablo de especialización, hablo de la visión general. Y si no hay una visión general, difícilmente por parte de la Administración va a haber la posibilidad de trabajar en una formación reglada que sirva para esto. Y ya no hablo de una universidad, hablo de un FP1, hablo de un FP2 o un módulo superior, que nos pueda por lo menos de alguna forma capacitar o habilitar ese tipo de profesionales. Jesús, hace muy poquito teníamos aquí precisamente al director comercial del Madrid Marriott Auditorium, estábamos hablando del segmento MICE y estábamos hablando del metaverso, de esto que tanto te gusta a ti y de cómo trasladarlo al segmento MICE. ¿Cómo lo ves? Pues tiene que ponerse las pilas el segmento MICE y yo crearía un metaverso en todos los centros, todos los polos y quizá todas las localidades susceptibles de realizar este tipo de eventos. Ahora mismo va a haber un hub tecnológico por parte de Meta en España, donde más de 2.000 profesionales van a desarrollar el tema del metaverso. Y ahora es una oportunidad para todas las empresas de MICE, de organizaciones de profesionales, que todo el tema de incentivos, de congresos, de reuniones, es un valor donde esa digitalización puede ser un híbrido entre lo que es el presencial, que es necesario, que tienes que estar ahí, porque es lógico que haya tocarnos entre los humanos, eso es necesario, pero una parte tecnológica muy importante. Y luego a nivel de formación que comentabais, yo apostaría por una formación profesional especializada en este segmento, porque el volumen de producción y de dinero que se genera en este segmento es muy importante y la gente no lo ve a todos los niveles. Y como decía Luis, hay transversalidad en todos los sectores, tanto de alojamiento, restauración, de catering, de transporte, y no hay una formación reglada en ningún sentido que permita, y hay una oportunidad terrible en España para poder desarrollar esa parte de negocio. Fíjate, el otro día tuvimos aquí un ejemplo muy claro, voy terminando, en el que nos contaban David Gossein, el director de marketing del Madrid Marriott Auditorium, al respecto del tema metaverso. Imaginaos, en nuestro auditorio, para 2.000 personas, crear ese mundo metaverso en el que, por ejemplo, un motor de un Boeing 747 se pueda proyectar y todos los asistentes, más otros miles y miles y miles de técnicos que estén relacionados con el sector aeronáutico puedan estar entrando en ese motor, entendiéndolo, manipulándolo, conociéndolo, aprendiéndolo. Al final es ese mundo metaverso muy complementario a la humanización del segmento. Pero bueno, esto de alguna forma del metaverso, que son palabras nuevos y sistemas nuevos, es Jesús. Ya de alguna forma se han utilizado otras fórmulas digitales para poder hacerlo. Yo conozco, en este caso y en mi ámbito empresarial, de cómo presentar un motor de una forma diferente a través de la realidad virtual. Es decir, ir cada ingeniero presentando la pieza de cada motor, su pieza, la parte de la pieza de cada motor, y cuando el motor ya está montado, salir el CEO para decir, este es el motor del coche tal. Esto ya se ha hecho para lanzamientos de coches, en este caso al mundo de la prensa, ¿no? Al final lo que estamos hablando es un avance de la digitalización que nos lleva a tener una herramienta más, pero una herramienta más. Vuelvo a esa reflexión que hacemos siempre aquí. Primero, la digitalización sin la humanización no existe, tienen que ir de la mano y tienen que complementarse. Y segunda reflexión, que me habéis escuchado en muchas ocasiones y de la que hablaba Luis Gandiaga, que es el secretario general de OPC España. Si no somos capaces de sentir orgullo de pertenencia al sector, si no somos capaces desde la familia en primer lugar, luego en las escuelas, luego en las administraciones, en las empresas y en los estamentos de formación, a todos nuestros talentos, a toda la gente que pertenece al sector del turismo, inculcarles que este sector es el gran motor de la economía en España y que pertenecer y trabajar en este sector es algo grande, mal vamos en este país cuando el sector del turismo representa el 13% del PIB en España y además casi un 18% de PIB indirecto. Por lo tanto, o somos capaces de verdad de sentir orgullo de lo que somos, de dónde trabajamos y de lo que hacemos en todos los subsectores del sector turístico, o no vamos a avanzar. Luis.
Sí, solamente añadir una cosa y sobre todo ser muy sensatos cuando estamos hablando públicamente todos aquellos que representamos algo dentro del sector. Cuando un ministro habla de que el turismo en España es lo que es y que es un turismo de mochila, lo que no es capaz de ver es el daño que nos hace. Bueno, al día siguiente y al siguiente, cancelaciones de empresas que pensaban en España como destino de un evento que deciden irse a Londres, deciden irse a Francia o deciden irse a Alemania. Y eso es súper importante. Todos debemos ser responsables de lo que decimos y sobre todo cuando optamos por tener cargos públicos y podemos tener la oportunidad de decirlo, ¿no? Con lo cual, lo que pediría ante todo ahí es conocimiento, si no sabemos preguntar y sobre todo prudencia. Tenemos un par de ministros que los mandaba yo de vacaciones a Siberia en estos momentos. Pero también es verdad, igual que digo esto, digo también que los medios de comunicación, así es como hemos empezado, deberíamos también los profesionales de la información saber de lo que hablamos, formarnos en el sector turístico y apoyar este gran motor de la economía. Tenemos una gran responsabilidad y desgraciadamente en los medios de comunicación nacionales no se toca ni se informa sobre el sector del turismo. Hablamos de viajes, pero no hablamos del sector turístico y por eso aquí esta es la casa del sector turístico y aquí seguiremos hablando y nadie nos va a callar. Seguiremos hablando de todos los subsectores del sector turístico porque queremos construir, queremos ayudar y queremos apoyar a este gran motor de la economía en España que es el turismo. Luis, unos segundos mirando a cámara para lanzar un mensaje. No, el mensaje es muy claro, es decir, tenemos que dar la importancia que creo que realmente tenemos a nivel económico. Si lo queremos medir por sostenibilidad, creemos que es un sector sostenible medioambientalmente, sostenible económicamente y sostenible socialmente, que genera trabajo, que genera riqueza, que estamos hablando de unos beneficios directos, hemos hablado del PIB que en este caso representa en el mundo del turismo y que genera unos beneficios indirectos e inducidos que no generan otros sectores y que por eso hay que apostar por el sector MAIS como un sector más y hablar del hermano mayor y no tanto del hermano pequeño del turismo. Esta es tu casa, cuando quieras, cuando lo necesitéis, cuando tengáis que hablar del segmento MAIS, cuando emprendáis esa cruzada para ser hermano mayor de verdad, aquí vais a tener siempre un altavoz y siempre contaremos lo que estáis haciendo. Así que cuenta con nosotros porque nosotros contamos con vuestro sector. Luis Ganteaga, secretario general de OPC España y vicepresidente de Foro MAIS. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros por contar y poder dar altavoz a lo que realmente somos. Un placer, te espero aquí otra vez, recógeme el guante. Correcto. Nosotros vamos a continuar, pero dejadme tan solo unos segundos para daros unos consejos y después regresamos. Tenemos que hablar de noticias y nos tenemos que ir de escapada y además imaginar, va a ser en los próximos minutos de esta primera hora de Miradas Viajeras Magazine, aquí en Negocios Televisión, en Movistar Plus. Continuar nuestro camino aquí en Miradas Viajeras y lo vamos a hacer hablando de actualidad. Os contamos rápidamente noticias del sector. Y lo voy a hacer con nuestros tertulianos, con Felipe Alonso, con Jesús Menéndez y con Marianela Olivares, tres de los grandes líderes del sector turístico, tres de los número uno de este gran motor de la economía en España, que nos acompañan en este programa como tertulianos de esta casa. Chicos, el Consejo Europeo prorroga el pasaporte COVID hasta julio del 2023, nos cuenta Agentravel. A mí me parece perfecto, porque de hecho es una opción que tenemos que tener y tenemos que saber que para poder salir, el camino o la etapa no puede ser de un día para otro, olvidarnos de lo que hemos vivido, lo que hemos pasado. Entonces, el hacerlo de manera prudencial, a mi modo de ver, es lo correcto. ¿Estamos de acuerdo? Porque os he dejado sin palabras. Os he dejado sin palabras. No, lo veo perfecto. Lo que dice tiene toda la razón del mundo. Yo lo veo correcto, tiene que ser progresivo, tiene que ser lentamente y no puede ser de un día para otro, porque al final tendríamos que volver otra vez, si hubiera más incidencias, tendríamos que volver otra vez a los confinamientos extremos. Oye, no sé quién lo ha comentado antes, pero el Reino Unido levanta todas las restricciones a los viajes que tenía por la pandemia, un mercado muy importante para nosotros. Para nosotros es importantísimo. Ya marcó la línea Irlanda, ahora el Reino Unido, y yo espero que eso redunde en beneficio de que vayamos allí nosotros y también que vengan ellos. Además lo hace a partir de hoy, del 18 de marzo, a partir de este viernes,
Libertad. La programación de todos los vuelos a Palma, al aeropuerto de Málaga, Alicante, se ha triplicado esta semana a partir de hoy. O sea, ya no nos van a tener que engañar yendo a Gibraltar y de Gibraltar entrando, sí, sí. ¿no? Que era la estrategia que han utilizado, entrar por Gibraltar claro. O ir a través de Portugal, que así es como han entrado los británicos en este país. Sí, pero también veo que hay muchos extremos. Veníamos hablando de una salida progresiva y el Reino Unido ha venido y de un día para otro ha dicho que sí, es verdad que va en beneficio de nosotros, pero esperemos que se mantengan, porque todavía no hemos terminado. Oye, ¿recordáis aquellas imágenes de las playas de Reino Unido en pandemia? Que no venían aquí, tenían sus playitas allí. Claro, ¿cómo no van a venir? ¿Cómo no van a venir? Oye, vamos a seguir hablando de destinos que eximen de visado o de normativa. En este caso, hoy lo hacemos de Vietnam. Exime de visado a los viajeros de España y otros 12 países más, según nos cuenta Hostel Tour. Vietnam, que es un destino maravilloso. Había estado cerrado hasta ahora hacia los turistas internacionales y ya por fin ha vuelto a abrir la mano y podemos viajar allí tranquilamente sin ninguna necesidad de tener ningún visado. Van a estar exentos de visa durante 15 días desde la fecha de entrada. Pero voy a poner una coletilla. Venga. No nos olvidemos que todavía siguen teniendo una tasa alta de COVID. Entonces, habrá que unificar los criterios. Está muy bien. Y, por supuesto, todo lo que sea ya levantar restricciones está muy bien, todos tenemos ganas, tenemos que salir, pero no olvidemos que todavía tiene una tasa alta, o sea que habrá que ir con cuidado. Quizá hay un problema y es que todo el mundo, todos los países, todos los que viven del turismo quieren que con la Semana Santa y con el verano ya empezar a recibir gente, ¿no? Y tienes tu razón en lo que estás diciendo, que hay que ir despacito y controlando y vigilando. Oye, y la última, en primicia... ¿Sabéis dónde va a ser las dos próximas convenciones de Tour España? Sabéis que el año pasado la hizo en Sevilla, ya ha marcado que durante todos los años habrá convención anual para hablar de todos los temas que tienen que ver con promoción, con estrategia, con marketing, con comunicación. ¿Sabéis dónde van a ser? Barcelona y San Sebastián. Efectivamente, Barcelona y San Sebastián. Ya había 20 ciudades que habían propuesto ser ella la sede y al final se ha decidido que fuese en Barcelona el año que viene y me hubiera gustado, esto ya es una cuestión personal, porque la conozco mucho y porque se lo merece, me hubiera gustado llevar este tema a Aillín, a Ciudad Real. Pero bueno, en fin, Albacete, perdonadme, Albacete. Aillín con María Jesús, con la concejala de turismo, que se lo ha currado, pero bueno, Barcelona y San Sebastián han sido las ciudades elegidas. Está muy bien y de hecho Barcelona, en este caso, que ha sido una de las más afectadas y es verdad que ha tenido poca promoción para lo que es el empresario turístico y hostelero, viene muy bien, porque es verdad que ellos lo han pasado mucho peor que aquí en Madrid, que hemos estado más activos a nivel comunidad. Pues son otros dos destinos más para tener en mente para poder acudir a esa convención de Tour España y seguir aprendiendo.